van asumiendo roles estelares en el escenario político, económico del país. Creemos que el futuro está asegurado. Imagínate ahora, de cara al bicentenario, estamos apenas 6 años de cumplir 200 años de independencia política. Ese es un tema que debemos tener siempre muy claros. A propósito, ¿cuál es un primer avistamiento, una primera percepción de parte tuya respecto al tema de nuestra economía en el país, ahora con la baja de los commodities, con todo el problema que ha significado para la economía mundial la recesión en China? ¿Cómo ves tú el panorama económico del mundo y esto ya reflejado en América Latina y el Perú? Bueno, particularmente creo que de alguna forma América Latina se está desprendiendo un poco de esas ideologías que se caracterizan porque plantean de alguna manera formas de pensar de hace 2 siglos, como la denominada, el denominado socialismo del siglo XXI. De alguna forma los países están un poco despertándose de ese letargo acerca de una economía bastante planificada. Lo vemos actualmente en Venezuela, donde por ejemplo la asamblea que se ha elegido el año pasado ahora es mayoría en cuanto a la oposición. Por otro lado, también en Argentina, donde la gente poco a poco se va dando cuenta que no necesita que la economía se vaya planificando. En ese sentido es importante, como bien lo mencionas, analizar un poco el contexto acerca de la recesión que se sufrió en el año 2008 con el tema de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, que justamente tuvo que ver a raíz de la intervención de la Reserva Federal Norteamericana, que es una entidad estatal, y a raíz de la planificación de la economía, de las tasas de interés en cuanto al manejo pues de los créditos hipotecarios. Ahora, en la actualidad también el valor de algunos commodities en el mercado, como el caso del petróleo, han caído notablemente. Eso de alguna forma también tiene que ver con nuestra economía, porque vamos de alguna manera también poder adquirir, por ejemplo, el caso del petróleo a un precio mucho más cómodo, y resulta mucho más rentable comprarlo en el exterior que extraerlo o producirlo aquí en el país. Y por otro lado también es importante que tomemos en cuenta que ya no estamos vendiendo tantas materias primas a China, básicamente productos que podemos extraer pues de la tierra, como productos minerales o algunos otros derivados, por el hecho de que como China también ha decrecido un poco, está preocupándose mucho más por obtener productos alimenticios o de primera necesidad para la población. En ese sentido también es necesario reconocer la importancia de los tratados de libre comercio, aunque dicho sea de paso, no todos los tratados de libre comercio podríamos catalogarlos como libres, porque son cualquier otra cosa menos libres. Son miles de páginas que tienen un sinnúmero de regulaciones, pero estaríamos mucho peor si no los tuviésemos. Entonces creo que de cara al 2021 el Perú lo que tendría que hacer básicamente es, a través de los políticos, devolver la fe en el mercado a la población, no tanto creer de que el Estado o el crecimiento de todo el ente estatal de forma elefantiásica va a solucionar la vida de las personas, porque lamentablemente los políticos en la actualidad creen que a más Estado, más solución de los problemas de las personas, más crecimiento de la economía, conocido todo lo contrario. Ayer Fernando, conversábamos con Antonio Durán justamente temas más o menos análogos a los que estamos conversando en estos momentos, y concluíamos en algo, ¿no? Es decir, el Estado, ese famoso Leviatán, ¿recuerdas? O lo que le recordaba Antonio, ese ogro filantrópico del que habla Octavio Paz, que ha generado, pues, por ejemplo, en gran parte de la clase política latinoamericana, el populismo que tanto daño ha hecho. Pero también frente a ese populismo está el mercantilismo, que también ha hecho daño. Es decir, si ponemos en la balanza, no sé quién ha hecho más daño, si el populismo o el mercantilismo, o ambas cosas a la vez. Entonces, frente a ello, ¿qué alternativa tendrían nuestros países, Fernando, sobre todo el Perú? Vuelvo a repetir, ahora que ya estamos de cara a los 200 años de independencia política. Bueno, creo que el populismo, o en el populismo han caído tanto los partidos de derecha como de izquierda. Lamentablemente. De la misma forma, el estatismo también forma parte de ambas ideologías, el mercantilismo de la misma manera. Entonces, creo yo que de alguna forma, cuando algún político llega al poder, se ensedece tanto por el poder que intenta quedar siempre bien con el electorado, ¿no?
ya ni bien ingresan al poder, ya están pensando en las elecciones siguientes e intentan comprar los votos a través pues de esta clase de dádivas, de prebendas o de privilegios que no solo van a dar a la población a manera de asistencialismo, como bien se ha hecho en Venezuela, por ejemplo, sino también mercantilizan la economía intentando otorgarle privilegios a las empresas, obviamente empresas que son amigas del gobierno. Y esto pues crea monopolios legales que afectan la economía y que afectan a los consumidores. ¿Y qué es lo que se podría hacer? En primer lugar, creo que hay que romper un poco esos paradigmas con los que hemos crecido y con los que hemos sido formados a lo largo pues de nuestra educación primaria, nuestra educación secundaria y nuestra educación superior. Hay que desaprender algunas cosas. Definitivamente, en donde se nos ha enseñado a odiar el mercado, a odiar al empresario, a decirnos que los ricos son cada día más ricos a consecuencia de la pobreza de los pobres. Y eso es un paradigma totalmente equivocado. Y esto se lo debemos justamente a la educación que fue diseñada y que es una herencia del gobierno de Velasco Alvarado, una educación que básicamente resulta una suerte de adoctrinamiento hacia los jóvenes para enseñarles a odiar el mercado. Y eso lo vemos hoy en día. Es por eso que aunque un poquito para recordarte ahí también, bueno, tú eres bastante joven, pero yo creo que tienes muy claras las cosas. Lo que pasa es que cuando se produce el autogolpe del gobierno militar en la famosa segunda fase y Morales Bermúdez pues toma el poder, automáticamente la reforma educativa se paró en seco. Es decir, esos 4 o 5 años que se comenzaron a implementar lo que Augusto Salazar Bondi, Emilio Barrantes, el padre Luna Victoria y otros ideólogos de la educación de la llamada reforma educativa se paró en seco. Lo que pasa es que el tema educativo, y no sé si vas a coincidir conmigo, Fernando, el tema educativo en el Perú no ha sido política de Estado, el tema educativo en el Perú ha sido política de gobierno. Cada 5 años, política para educación para la vida, educación para el trabajo, diversos epítetos y formas como llamar a la educación, pero que en el fondo no han generado un valor agregado en la formación del ciudadano peruano. ¿Coincides en este análisis? Yo particularmente tengo una concepción un tanto especial acerca de lo que es la educación, incluso lo escribí hace unos días en una columna que publico en El Montonero, y considero que la educación no es un derecho, la educación básicamente es un bien económico porque tiene un valor en el mercado, porque es un bien escaso, se valora como cualquier otro producto que se pueda ofrecer en el mercado, y básicamente la educación no es un derecho que el Estado le tiene que entregar a otras personas, es una atribución que le corresponde de forma particular al individuo, a la persona, en este caso a los padres. Y considero que la mejor educación es la que puede otorgar el sector privado porque se genera más competencia en el mercado y son los mejores los que permanecen en el mercado, y de alguna forma al existir competencia los precios bajan y todas las personas pueden acceder a educarse. Ahora, el tema que me preocupa en cuanto al manejo de la educación por parte del Estado es que se produce esta suerte de adoctrinamiento, a la que yo le denomino, por el hecho de que se manipulan contenidos, se tergiversa la historia, y eso es algo que heredamos hasta la fecha. ¿Tú crees que se haga una especie de falsificación de la historia en el país? Definitivamente, porque la educación en el Perú no la maneja el Ministerio de Educación necesariamente, la maneja el SUTEP. Y ese ha sido el grave error que se viene cometiendo a lo largo de 178 años. La educación es demasiado importante como para poder dejarla en manos del Estado. La educación es la que nos corresponde a nosotros. Es como el tema de la justicia, ¿no? Y aquí cambiando con otro de los temas que yo creo que deben ser de cajón en este diálogo. Hay un amigo mío, que no sé si lo conoces, Iván Fernández, que dice: la justicia es un tema tan importante como para dejarla solo en manos de abogados. Exacto. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, definitivamente. Yo considero que la justicia es una de las funciones en las que el Estado tiene que incidir, efectivamente. El Estado tiene que ser un Estado pequeño, un Estado reducido y limitado a funciones básicas, como el caso de seguridad, que no la tenemos, el caso de justicia y el caso de algunas obras de infraestructura, tal y como lo señalaba Adam Smith y otros economistas clásicos. Entonces, la justicia es importante, sí. El Estado tiene que administrar una adecuada justicia, una justicia que sea justa, y de alguna forma tiene que invertir parte de los recursos para que pueda ser bien administrada. Pero por otro lado, al destinar recursos públicos para que se administre adecuadamente la justicia, es indispensable que situaciones jurídicas que están estrictamente ceñidas al ámbito privado, como el caso particular de los contratos, sean resueltas mediante arbitraje. Es decir,
entre las personas que entran en esta controversia, en este litigio, ellos sean quienes particularmente puedan solucionar esa diferencia mediante arbitraje, mediante conciliación, y no gastar recursos públicos yéndose al Poder Judicial, a que el Poder Judicial, usando dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos, lo solucione, porque eso está estrictamente ceñido en el ámbito privado. Y en el caso peruano, particularmente, al existir pues un Estado demasiado grande, demasiado voluminoso, con un sinnúmero de instituciones públicas, lo único que se está generando es corrupción. Lo que tenemos que hacer es reducir el Estado para que pueda haber una administración eficiente de esos recursos y el dinero no se pierda en el camino. Bueno, y en estos últimos 5 años, Fernando, como se dice, tras cuernos palos, porque había la expectativa, se pensaba que como el comandante Ollanta tenía alguna experiencia por su formación castrense, por haber sido militar en ejercicio, haber estado incluso en Francia como agregado militar, etcétera. De repente tener otra visión del tema de la seguridad ciudadana, pero este se ha agravado, es decir, ahora, como siempre lo repetimos hasta la saciedad, no estamos seguros ni en la puerta de la casa. O sea, tú sales a la puerta y de repente tú no sabes con quién te vas a encontrar en estos momentos y en tiempo real. Esa es una. Y otra es el tema de la corrupción política. ¿Cuántos millones de dólares se van por el resumidero justamente por el tema de la corrupción política que no pueden ser invertidos en infraestructura, por ejemplo? Y a propósito, Fernando, los TLC, bienvenidos, pero si el Perú no es un país competitivo en el tema de infraestructura aeroportuaria, portuaria y vial, ¿cómo podemos ser competitivos? Exacto. Volviendo al tema de la corrupción, hay una frase que leí por ahí de un anónimo que decía: el primer acto de corrupción que comete un funcionario público es aceptar un cargo para el que no está debidamente capacitado. Plenamente de acuerdo. Entonces, por ahí tendríamos esa gran deshonestidad, ¿cierto? Exactamente. Que aún siendo profesionales, pero de repente no estamos capacitados para ello. Mira, a mí me gustó mucho la franqueza el otro día de un amigo que va postulando 1 o 2 veces, creo, a la alcaldía de José Leonardo Ortiz, que cuando un periodista colega le dijo: bueno, y hubiera sido usted el alcalde en comparación del que está ahorita, y él dice: no, yo no estuve preparado en la primera vez, porque no conocí el derecho municipal, etcétera, etcétera. O sea, dio 3 razones. No conocía de gestión pública, ahora sí, porque siendo abogado ya tengo una maestría, dijo, en gestión pública, tengo un diplomado en derecho municipal y ya conozco cómo se organiza el tema. Creo que por ahí pasa el tema, ¿o no, Fernando? Definitivamente, el funcionario público que asume un cargo, ya sea de confianza, mediante un concurso público, mediante elección popular, definitivamente tiene que estar capacitado para el cargo, porque el primer acto de corrupción que comete es aceptar un cargo para el cual no es una persona idónea. Terrible. Y volviendo al tema de la seguridad, también es un tema bastante preocupante que no se ha solucionado, que al contrario se ha ido incrementando, y es una de las funciones en las que tiene que incidir el Estado, porque para eso estamos pagando nuestros impuestos. Y esto de alguna forma también contribuye de forma negativa con los índices de medición, por ejemplo, de riesgo país, porque ahuyenta también las inversiones, ¿no? Ahuyenta el turismo, en fin. Entonces, también es importante que el Estado, a través de algún dispositivo legal, garantice que los ciudadanos mismos sean los que se puedan proteger. ¿De qué forma? Por ejemplo, autorizando de que se pueda aportar o que se puedan, que se pueda hacer uso de armas de fuego de manera civil para poder defenderse de la delincuencia, porque esto desincentiva la comisión de hechos delictivos por cualquier clase de persona o potencial delincuente, porque presume y dice: alguien está armado y puede dispararme de repente, ¿no? Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, que es una de las reformas con las que no estoy de acuerdo, que ha implementado Barack Obama, por ejemplo, es de pedir, o ha aprobado una ley a través de la cual pide que la ciudadanía se vaya desarmando, ¿no? Cuando se ha demostrado estadísticamente que desde el año 2000 hasta la fecha la tasa de homicidios y la tasa de delincuencia en los Estados Unidos se ha reducido justamente gracias a que los ciudadanos están armados contra la delincuencia. Entonces, esto de alguna forma es una sinrazón, y en el Perú considero que se debería permitir que nosotros como civiles podamos armarnos frente a la delincuencia y podamos hacerle frente, ya que el Estado ha sido totalmente ineficiente con esto, ¿no? Y que la tolerancia sea definitivamente 0 para los delincuentes. Ante el más mínimo indicio de algún acto vandálico, de delincuencia potencial, no solo el Estado, sino también los ciudadanos debemos mostrar nuestro rotundo rechazo. Ahora, el tema ahí, ya que tocamos el tema de justicia, Fernando, que tú lo conoces bien,
es también, pasa por el tema de los operadores de la justicia, porque por ejemplo cuando se comenzó a implementar el nuevo Código Procesal Penal, el primer cuestionamiento que hicimos algunos es, pero con los mismos operadores de justicia, o sea, ¿de qué estamos hablando? Hay fuertes cuestionamientos al Ministerio Público, hay fuertes cuestionamientos al Poder Judicial, sendas quejas contra magistrados en la ODIGMA, en la ODEGMA, en la OGMA, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pareciera que aquí yo creo que debería haber en el corto plazo una reorganización, si es posible, de sus cimientos, de estos poderes del Estado, ¿no crees? Definitivamente, tiene que haber una reorganización, tiene que haber un mejor filtro para poder elegir a todos los funcionarios. Ese tema, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura también ha sido vergonzoso, ¿no? Hay un señor de quien por ahí se sabía que tenía algunos problemas de orden ético-moral, sin embargo, estaba ahí como consejero, finalmente ha tenido que ser sacado, o sea, hay que tener un filtro incluso a quienes eligen a los definitivamente magistrados. Y además se sabe pues que básicamente son cargos políticos de confianza que se otorgan y de alguna forma no pueden desprenderse también de la camiseta política a la que representan, ¿no? Entonces debería, como lo estamos mencionando, haber mejores filtros para poder designar a quienes van a designar a nuestros magistrados. Y definitivamente también deberían haber mejores incentivos económicos, no sé si sean los más adecuados los que actualmente existen, porque incluso hasta los mismos secretarios de juzgado o algún tipo de asistente judicial, a pesar de repente no ganar un sueldo paupérrimo, incluso cobran coimas o piden algún tipo de dádiva, ¿no? A pesar de estar ganando de repente 5.000 soles, hasta por 50 o 100 soles pues se corrompen. Entonces, algo no está funcionando adecuadamente allí, ¿no? No solo parte desde la formación misma del abogado, sino también de los filtros para poder seleccionar adecuadamente a los profesionales que van a integrar el Poder Judicial. Carlos de Secondat, el barón de Montesquieu, hablaba del equilibrio de los poderes del Estado, ¿verdad? Pero pareciera que en el Perú hace ya mucho tiempo el poder político, es decir, en la práctica se genera una dictadura porque finalmente termina siendo secuestrado el poder legislativo y el poder judicial y se convierte en apéndice del poder político. Eso ya lo estamos viendo y muy marcadamente, más aún desde los 90. Definitivamente, entonces tendríamos que incidir ahí justamente en identificar qué es lo que está pasando, ¿no? El poder político logra siempre capturar al poder legislativo y al poder judicial, y la independencia no se mantiene, ¿no? definitivamente lo condiciona, exacto. Es increíble, y eso debe cambiar. Claro, definitivamente tiene que cambiar. También depende mucho de nosotros saber a quiénes vamos a elegir. Y justamente ahora que estamos ya de cara a las elecciones este 10 de abril. ¿Qué opinas a propósito de las 19 planchas de candidatos al Congreso? Realmente una feria, una especie de festín electoral, ¿no? Definitivamente 19 candidatos presidenciales. Ninguno de ellos tiene una ideología política clara, ninguno de ellos tiene una ideología política definida, ninguno se cataloga como derecha. Algunos dicen que son de izquierda, ahora todos intentan ubicarse más a la izquierda para captar votos, o en el centro izquierda. Entonces, por un lado tenemos una izquierda que dice que es una izquierda renovada, pero continúa con las mismas ideas pues vetustas, ideas del pasado, que intentan planificar la vida de las personas porque consideran que desde el Estado se puede decidir mejor qué es lo mejor para cada persona. Entonces, por otro lado, también esta izquierda se atribuye pues o se califica como la reserva moral del país, cuando ya está demostrado pues que no necesariamente ha sido cierto. Y por otro lado tenemos a una derecha que no se cataloga como tal, es una derecha que considero que carece de principios y que vela siempre por sus propios intereses. Como que tienen vergüenza, como que se sonrojan decir, sí, somos partido de derecha. Una vez me acuerdo que le hice la pregunta a la señora Lourdes Flores, que casi digo a Lulú, en un conocido y céntrico hotel de la ciudad, y le dije, doctora, ¿cuándo el Partido Popular Cristiano se va a sacar ese San Benito de ser el partido solo capitalino y partido pituco? Lo único que me respondió que estaban en eso, ¿no? Pero parece que nunca lo han logrado y creo que van a fenecer así, más aún ahora que ha terminado opándose al partido aprista y una simbiosis, en una fusión realmente bastante complicada para ellos mismos, ¿no? Sí, o sea, bueno, en el caso del partido aprista, al menos liderado por Alan, se ubican, dependiendo del escenario político, en cualquier parte del espectro, ¿no? O bien se ubican a la derecha, o bien al centro, o bien a la izquierda,
depende de lo que ocurra Depende en de el las escenario político circunstancias. cada 5 años. Depende Entonces, de la coyuntura claro, por política. ejemplo, el partido aprista en el año 85 era un partido de izquierda, de la misma forma Netamente, como ¿no? lo concibió Estalla de la Torre. De la llamada izquierda democrática. Claro, y después en el segundo gobierno aprista se ubicaron un poco más, a la derecha, y en la actualidad se catalogan como un partido de centro-izquierda, dicen, pero bueno, no sé cómo vaya a resultar esa fusión un tanto extraña entre el ¿Tú crees PPC que finalmente resulte esa fusión? Yo veo que en se han el estancado mediano en cuanto a las plazo encuestas, están complicado? estancados. Pareciera que no se han sinergiado como debería. De alguna forma Alan le dijo a Lourdes, ven conmigo si quieres sobrevivir y pasar de la valla, y Exacto. Lourdes tuvo que aceptar, ¿no? Sí, Pero sí. así viendo cómo está el escenario político, creo que los únicos que tienen hasta ahora posibilidades de tentar el sillón de Pizarro son pues los 5 primeros. Ahora, ¿no? lo más sorprendente es que, por ejemplo, colectividades políticas, bueno, ya el PPC va a cumplir 50 años de vida institucional, respetables, por supuesto, pero el hecho de el maltrato, el menoscabo, la subestimación a cuadros importantes, primero fue Pablo Secada, que como tú sabes es un consultor de primer nivel, pero por un tema pues lamentablemente más bien casero, más bien de familia, quedó a un lado, y ahora con Valenzuela, o sea, me llama la atención cómo es que Castro Estañaro y otros líderes del PPC tienen de alguna manera el desparpajo de menoscabar, subestimar, ningunear y dejar que los nuevos cuadros, y evitar que los nuevos cuadros salgan a la palestra. ¿Qué te parece esto? Me parece pésimo. Además, no sé Y si... es un terrible mensaje a la Lo juventud, mismo ¿no? que está pasando en el APRA, por ejemplo. Claro, Algunos jóvenes que ya tienen bastantes años de militancia, Exacto. de alguna forma se han sentido pues Y decepcionados postergados. por el hecho en el que también el mismo Alan García ha invitado a algunos personajes de la farándula a formar parte de las bueno, planchas. eso ya es Entonces, terrible. jóvenes que militan hace más de 10 años en el Sí, partido, que están plenamente identificados con el partido más allá de las diferencias políticas, se han visto pues opacados y decepcionados por la actitud del líder del partido, ¿no? Que está invitando a personajes de la farándula a integrar las listas. Bueno, hoy a las 6 de la mañana he posteado en las cuentas en las redes sociales que antes el partido aprista cogía sus cuadros de la Juventud Aprista Peruana y del Comando Universitario Aprista, y ahora lo saca de la farándula. O sea, es increíble. ¿Qué tal regresión en el tiempo, no? Es decir, va a ser muy complicado que el APRA vuelva a tener gente como Ramiro Piralé, Fernando León de Vivero, y ni qué decir de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que era una celebridad de la cultura nacional. Sí, además de alguna forma también, a pesar de que se habla en la actualidad pues de la televisión basura y todo lo demás, creo que aún falta incidir pues en puntos de formación personal de los jóvenes, un poco más de desarrollo de la parte académica y todo esto. ¿Tú has estado recién, Fernando, por Chile, has estado en Haití, en sendos eventos académicos continentales con personalidades de mucho fuste en el ámbito político latinoamericano? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Qué te deja el haber participado en estos eventos, o no sé si llamarlos mega eventos continentales de política y economía en Chile y en Haití? Bueno, particularmente muy agradecido porque instituciones de primer nivel, como el caso del Cato Institute, que es una de las instituciones o think tanks, tanques de pensamiento más importantes del mundo, que no hay en el Perú, por supuesto. Bueno, que no necesariamente existe en el Perú, y que hace investigación en políticas públicas y todo lo demás. Organiza cada año pues un evento en el que tuve la oportunidad de participar, como es la Universidad del Cato, que se desarrolló en Chile, y bueno, donde fui becado para participar, y que me permitió conocer un poco más la realidad de Chile, ejemplos vivos de economistas o de políticos que participaron en toda esta reestructuración del Chile que prácticamente fue destruido por el partido de Allende, y que nos permite... Discúlpame, ¿estuvo Villida ahí, el famoso ministro de Economía de Pinochet? No estuvo, no estuvo él. Fue uno de los artífices, el mismo también Pepe Piñera, ¿no? José Piñera, que fue ministro de ministro de Trabajo, que hizo toda esta reforma. Pero estuvieron todo ese equipo de gente que hizo posible ese equipo de gente, o incluso también los mismos discípulos de muchos de ellos, y obviamente académicos del Cato Institute. El tema de los Chicago Boys influyó bastante en Chile. Bastante. Milton Friedman hizo bastante escuela. Sí, definitivamente. Y la escuela fondomonetarista, ¿verdad? Claro, incluso antes de que Pinochet entrase al poder ya había un grupo de
jóvenes estudiantes de economía egresados de la Universidad Católica de Chile que fueron becados en virtud del convenio que la Universidad Católica tenía con la Universidad de Chicago, fueron becados a estudiar, fueron discípulos de Milton Friedman, y posteriormente cuando Pinochet da el golpe de Estado, pues llama a formar parte del equipo económico a todos estos jóvenes que ya tenían esa base académica monetarista y que de alguna forma se adecuaba un poco más a la realidad, no era una suerte, era una suerte de liberalismo pues bastante suave, claro, que palpaba un poco más la realidad que vivía en ese momento Chile en ese momento, y que permite hacer toda esta reforma, ¿no? Posteriormente en América Latina ya vemos estos cambios notables que se han producido a raíz, por ejemplo, del denominado consenso de Washington, que algunos catalogan como propuestas neoliberales y se nos etiqueta a quienes defendemos. Bueno, tú eres liberal. Claro, y eso creo a libertad como así neoliberalistas. Como yo expreso ser socialdemócrata, tú expresas que eres liberal. Yo soy liberal, siempre lo he dicho. Pero mira, qué interesante sería, Fernando, que la gente distinga que lo que hasta el momento hemos tenido en el Perú no es teoría económica liberal. O sea, los gobiernos que se han venido implementando, de repente por ahí se han acercado en algo al neoliberalismo, pero sobre todo han sido mercantilistas y estatistas. Yo creo que claro, eso sería bueno decirlo claramente. Sí, en realidad, de alguna forma un tanto despectiva se nos cataloga a los liberales como neoliberales, sí, pero en realidad el neoliberalismo... Y a veces interesadamente, claro, ¿no? interesadamente, incluso por mismos liberales, ¿no? Sí, lo que me parece totalmente equivocado, porque en realidad lo que ha ocurrido es que el liberalismo, ese liberalismo clásico, claro, del siglo XX, lo que intenta es mostrar una cara un tanto nueva, mucho más pegada a la ciudadanía, y de alguna forma algunos lo denominan como neoliberalismo o un neoliberalismo nuevo, pero que tiene las mismas bases del liberalismo clásico. Entonces, estas propuestas que están más adecuadas a la realidad y que son no 100% liberales, sino más bien propuestas un tanto más suaves, porque un cambio radical y un liberalismo puro nunca se va a poder aplicar, porque no existen sistemas políticos o sistemas económicos puros en el mundo. No existen, no van a existir, tampoco es imposible. Entonces, en el consenso de Washington lo que se intentan es esbozar hasta 10 remedios que ayuden a que en el mundo regiones como la latinoamericana, la africana o la asiática puedan salir de la crisis en la que se encontraban. Y son estas propuestas liberales, no 100% liberales, pero parcialmente liberales, que buscaban aperturar los mercados, reducir el Estado, reducirle la carga impositiva tributaria, etcétera, etcétera, las que han permitido que América Latina pueda crecer en los últimos años, las que han permitido que, por ejemplo, China pueda despegar y convertirse en una potencia mundial, la India de la misma forma, y eso lo vemos en la actualidad. Ahora, que los políticos en todo este tiempo, de manera equivocada, no hayan aplicado el modelo que proponía el consenso de Washington, es otra cosa. Es una cosa totalmente distinta, porque el modelo implicaba 10 recetas para ayudar a mejorar la economía, que no se aplicaron al 100% a pesar que eran parcialmente liberales, pero que implicaban que el modelo se vaya actualizando, y eso es lo que no se hizo. Lo que hizo Alberto Fujimori hasta el año 94 o hasta el año 95 fue aplicar parcialmente reformas liberales, y allí terminó todo. Del 95 en adelante no se ha ido reformando, no se ha ido actualizando el modelo económico. No se ha ido aperturando el mercado cada vez más, no se ha reducido el Estado, al contrario, se han creado mucho más instituciones públicas, mucho más regulaciones, etcétera, etcétera de cosas. Entonces, el modelo implicaba que se había actualizando y no se ha hecho. Si ha fallado algo ha sido justamente porque el Estado ha crecido cada vez más. Entonces, es un poco equivocado decir que la culpa la tiene el liberalismo o el neoliberalismo, como lo catalogan algunos, porque eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido en todo caso ha sido o reformas de naturaleza estatista, o en todo caso mercantilismo para otorgar privilegios a algunas empresas. Sin embargo, a pesar de todo esto, reformas de corte liberal que tienen como primer punto defender la libertad individual de las personas y por ende defender que las personas, en virtud de la acción humana, puedan interactuar en el mercado libremente y que los precios sean fijados por las fuerzas espontáneas del mercado, sin ningún tipo de intervención del Estado, ha permitido que la economía pueda crecer y ha permitido que millones de personas salgan de la pobreza. En la actualidad, si nosotros revisamos las estadísticas que publica anualmente el Banco Mundial, el año pasado se logró indicar que aproximadamente en 1990 el 45% de la población vivía en extrema pobreza.
o sea, con menos de $1 diario. En la actualidad, ese 45% se ha reducido al 9.7%. Es decir, cerca del 90% de la población mundial, es decir, más de 6.000 millones de personas, ya no viven en extrema pobreza. Y se prevé que para el año 2030 la extrema pobreza desaparezca del mundo. Entonces, algo se debió haber estado haciendo bien. La pobreza en el mundo no ha aumentado, así como nos quieren hacer creer muchos políticos. La pobreza en el mundo ha disminuido y cada vez vivimos mucho mejor. No podemos descartar que hay pobreza, sí, y tenemos que generar condiciones para que se pueda crear riqueza, porque lo único que va a salvar a las personas de la situación de pobreza en la que se encuentran es justamente la creación de riqueza. ¿Y cómo se crea riqueza? Con condiciones de libertad que el Estado pueda garantizar, con menos regulaciones, con menos costo de transacción, con más apertura de mercado, etcétera. Hay algo que siempre me he preguntado, Fernando, y no sé qué opinarás al respecto, es en relación a quienes promueven o propugnan el pensamiento liberal en el Perú, y hay gente bastante respetable, hay gente que maneja los conceptos que tú manejas en el país, gente como Eugenio de Medina Lora, José Luis Tapia Rocha, el mismo Enrique Yersi, ¿cierto? Enrique Yersi, claro. Bueno, el mismo Federico Salazar, claro, por ejemplo. Claro, o sea, la pregunta es, ¿por qué no han sido capaces de articular una propuesta política de tal manera que hoy, por ejemplo, le digan al peruano promedio, señores, frente al Bicentenario tenemos tal propuesta programática? ¿Por qué? Porque, como lo menciono, aún existe esta suerte de pensamiento que forma parte de lo que yo denomino cultura del despojo y que el mismo Eugenio Medina en su libro El hilo conductor menciona, sí, ¿no? Así es. Esa educación con la que hemos sido criados y que consideramos pues que el rico es cada vez más rico y que si somos pobres es porque alguien vino y nos quitó algo, ¿no? El caso de los mismos españoles que vinieron, nos conquistaron, se llevaron las riquezas, etcétera, etcétera. Entonces, le tenemos miedo al mercado. Es más, creemos que los españoles que nos conquistaron eran capitalistas y el capitalismo no existía como tal en ese momento de la historia. Es más, el oro que ellos se llevaron no tiene ningún tipo de valor para los incas, ¿no? En fin, entonces, el tema aquí es que aún tenemos que romper paradigmas. Lamentablemente los liberales en la actualidad se encuentran totalmente pues separados y el único momento en el que pueden coincidir es a través de métodos académicos, a través de cócteles, a través de reuniones y simplemente, de forma lamentable, para discutir pues quién tiene la razón absoluta, y eso no es así. Entonces, si queremos que ideas de la libertad puedan prosperar, al menos en parte algunas reformas en políticas públicas que se puedan hacer en el Estado, pues es simplemente formando adecuadamente a los jóvenes, enseñándoles que no tienen por qué temerle al mercado, que el mercado funciona y funciona muy bien. Y por otro lado también pues hacer fuerzas en cada uno de los partidos políticos que de alguna forma se acerquen al mercado, que propugnen pues la defensa de la libertad. En el partido aprista hay liberales, en el PPC también hay liberales, en el partido de los Fujimori también hay liberales, en el partido de PPCAT hay bastantes liberales. Entonces, la idea es hacer causa común desde los distintos partidos políticos en los que se encuentren algunos cuadros que defiendan las ideas de la libertad, ¿no? Y pues estoy seguro que de alguna forma se va a poder hacer esto. Lamentablemente, propuestas 100% liberales o reformas liberales, tales, conocidas como tales, en partidos políticos, murieron con la candidatura de Vargas Llosa en el año 90, después de que pierde, ¿no? Y Vargas Llosa se convierte pues en un enemigo acérrimo de Fujimori posteriormente. Ahora, en el tema de la juventud, Fernando, a propósito, tú eres un profesional joven, destacado, docente universitario, académico, pero, por ejemplo, ¿no has pensado en algún momento tu incursión en el terreno de la gestión pública, ya sea como congresista o de repente en los gobiernos subnacionales o locales? ¿De qué manera tú ves la inserción de los jóvenes en la actividad política, en la gestión pública en general? Y eso te digo porque, hasta donde tengo entendido, en la inscripción de las listas parlamentarias hoy hay solamente 2 jóvenes. O sea, si tomamos en consideración que joven es aquella persona que tiene menos de 30 años, ¿verdad? Y es un chico, Marvin Palma, de Santa Rosa, de 26 años, y el otro chico es Gerardo Saavedra, un ingeniero agroindustrial de PPK que tiene 27 años, pero aparte de ellos no hay más. ¿Por qué?
¿Qué está pasando? Bueno, creo ¿Es que... problema de partido o es problema que el joven no se está ganando su espacio? ¿O ambas cosas? Independientemente de las diferencias políticas, creo que básicamente es porque para poder ganar una candidatura se necesita de dinero, ¿no? Y quizás no cuentan con la capacidad económica suficiente o el apoyo económico de un tercero que les permita pues tentar eso es cierto, porque una campaña congresal, la más austera o franciscana, no baja de $50,000. Definitivamente. Entonces el principal problema es el tema del dinero, la parte económica. Ahora, el otro punto es que la mayoría de partidos políticos por lo general se van constituyendo, van tomando cuerpo faltando menos de un año para las elecciones. Entonces no tienen la posibilidad de formar cuadros políticos. Como lo dije al inicio, ningún partido político cuenta con una ideología política definida, cuenta con propuestas claras. La mayoría de ellas son propuestas lamentablemente populistas, más ubicadas hacia la defensa o la idolatría del Estado. Entonces, al existir esta improvisación por parte de muchos candidatos políticos con partidos que suelen ser vientres de alquiler, difícilmente hay formación de cuadros políticos jóvenes. Entonces, de alguna manera debería haber pues una formación de estos cuadros al interior de los partidos mejor constituidos, que vayan tomando cuerpo no meses antes de las elecciones, sino dentro de un mayor lapso de tiempo. Entonces, de repente los jóvenes tampoco están ganando el espacio, ¿no? Le están dando prioridad a otras cosas, pero en los últimos años vemos que cada día más los jóvenes se van interesando por la política y cada día más pues desean tener participación, más allá de formar parte de algún partido político, de repente hacer una suerte de activismo a través de la sociedad civil organizada, en fin. Claro, además yo creo que hay formas y niveles de cómo ir buscando espacios que no necesariamente de repente de primera intención sean tan onerosos en el tema de inversión de campaña. Un joven que de 23, 24 años pueda tentar una regiduría distrital, por así decir, y luego hacer carrera en la administración pública o hacer carrera en la gestión pública, luego saltar a una regiduría provincial y de repente resultar de alcalde, qué sé yo, y posteriormente, luego más o menos de unos 8 o 10 años ser candidato al Congreso. ¿No crees que eso sería también algo interesante? ¿Quemar algunas etapas en el tiempo? También sería importante que puedan hacer carrera en el Estado, en la función pública. Con conocimiento de causa y con experiencia, con conocimiento, ¿no? Pues desde dentro de cómo es que funciona el Estado. Pero considero, como lo mencionaba, que además de eso es indispensable pues que no solo cuenten con una buena formación para que conozcan realmente cómo es que el Estado funciona, sino que también es necesario que... muchos de ellos seguramente consideran que trabajar en el Estado no es tan relevante, ¿no? Prefieren desarrollar sus carreras en el sector privado de repente, ¿no? Entonces le dan más importancia a eso. Se ve el trabajo del Estado como un cachuelo muchas veces. Sí, muchas veces sí. ¿No? Hay personas que ganan mucho más en el sector privado que pero por en supuesto, el Estado. Entonces no van a perder su tiempo trabajando en el Estado, ¿no? Sí. Entonces también eso también depende mucho de cómo es que funciona el Estado. Mira, y qué tan atractivo es para ellos. Tú me has hecho recordar algo interesante. Yo estudié en un colegio nacional, como es el Colegio Nacional Carváis, pero tenía profesores del Carváis que también enseñaban en el Colegio Manuel Pardo, y obviamente ganaban 2 o 3 veces más, pero algo bien interesante, eran tan buenos profesores en el Pardo como en el Valls, pero eso ya no se da ahora, o sea, porque los buenos profesores generalmente son jalados por la empresa privada y son absorbidos ahí y se quedan ahí. Pues, lo mismo ocurre en el sector público. Los mejores profesionales están en el sector privado. Pero definitivamente. Porque hay mejores incentivos. Dime tú qué empresa del Estado va a pagar 12, 15, 20 mil dólares a un profesional que se lo merece. Claro, ¿no? Y por ejemplo, se cuestionó un poco el hecho de que se aumente el sueldo de los ministros, pero en realidad lo que necesitamos es funcionarios públicos que ocupen cargos de confianza importantes, de primer nivel, y que hagan su chamba, que tengan definitivamente una buena formación académica, experiencia, para poder desempeñarse adecuadamente en el sector y que tengan el incentivo económico suficiente para que no puedan ser absorbidos también por el sector privado, que haya competencia entre el sector público y el sector privado. Un primer ministro que trabaja en el sector, un ministro que trabaja en el sector público gana muchas veces, seguramente 10 veces menos que en el sector privado. Entonces es para él más atractivo trabajar allí. Incluso cuando lo llaman a trabajar en el sector público a un cargo de confianza, ya sea como ministro o como cualquier clase de otro funcionario de alto nivel, definitivamente lo hace seguramente por amor a la camiseta, ¿no? Porque
para ganar 10 veces menos en el sector público de lo que está ganando en el sector privado, claro, definitivamente. Te voy a poner un ejemplo, por decir, ¿cómo explicar que una tecnócrata, una consultora internacional como Meche Arauz, que fácil en el mercado debe estar ganando no menos de $20,000, poder entender ahora, recalar como congresista de la República? Para mí la una explicación lógica es que acá hay un tema de proyección política en el tiempo, ¿no? Es decir, PPK es más que obvio, llega a ser presidente o no, pero el 2021 probablemente esté en sus cuarteles de invierno, pero ya la señora Meche Arauz habrá hecho todo un trabajo político en el tiempo. Y muy bien podría ser candidata a la presidencia. ¿No crees que por ahí hay un tema que pasa por ahí? Definitivamente, es un tema como tú lo mencionas, no de quemar explicación, etapas, ¿no? Porque Meche Arauz fácil en cualquier consultoría del Fondo Monetario, en el Banco Mundial, no menos de $20,000 mensuales, ¿cierto? Claro, la misma por ejemplo, la misma Beatriz Merino, pero por supuesto, tecnócratas del más alto nivel, del más alto nivel, y que digamos tampoco tienen una avanzada edad y que se encuentran pues en pleno uso de sus habilidades académicas y con experiencia, que entran al sector público, más allá de hacerlo por amor a la camiseta, también lo hacen por un tema de quemar etapas, adquirir experiencia, ponerse en la palestra y tentar una posibilidad política en el futuro, ¿no? Claro, el caso, por decir, Fernando, emblemático también de Hernando de Soto, ¿no? Que tú sabes que es consultor de talla mundial, según Bill Clinton, uno de los economistas más importantes del mundo. Y probablemente nuestro siguiente Nobel. Bueno, lo cual sería realmente apoteósico para el Perú. Fíjate, él, asesor de 12 gobiernos en el mundo, pues... Caray, ¿yo para qué me voy a meter en problemas aquí en el Perú? Y decían que él iba a ser el candidato de Solidaridad Nacional, ¿no? Pero al final esa posibilidad era bastante importante. En el Perú no importante. están las condiciones para que un tipo del nivel, ¿no? Realmente superlativo como Hernando de Soto sea candidato. ¿Piensas igual? Ahorita, en estos momentos. Yo creo que como lo vengo mencionando, es el tema de la cultura política promedio del Perú, Fernando. La gente aún le tiene pavor al mercado, ¿no? Le tiene pavor a las propuestas que impliquen, por ejemplo, privatizaciones. Le tiene pavor a la gente muy preparada, ¿no? O sea, de repente se ve a la gente con más alto nivel, como el caso tuyo, ¿no? Un profesional joven que se desenvuelve muy bien, se desarrolla una lógica de pensamiento realmente bastante correcta. Pues, oiga, hay que sospechar de él, más bien, puede ser peligroso. De repente podría ser, pero lo cual es absurdo, ¿no? En general, pues, descabellado. quizá el escenario político no está preparado para esa clase de profesionales. Hay mucho temor, mucho recelo. Piensan por lo general que se iba a trabajar al extranjero y es un personaje destacado en el ámbito de las asesorías y consultorías a gobiernos en general. O se he trabajado en el Fondo Monetario Internacional, o se he trabajado asesorando cualquier gobierno, ya de repente es un agente secreto, un espía secreto del Servicio de Inteligencia norteamericano, ¿no? Y el tema, Fernando, ya para ir redondeando la entrevista, también es la mediocridad institucionalizada, ¿no? José Ingenieros hablaba del hombre mediocre, y una de esas características está muy, muy enraizada en el Perú. Es decir, dicen que los únicos cangrejos en el mundo que se destruyen entre sí y nunca dejan subir a su compañero son los cangrejos peruanos. A veces pasa, sí. Definitivamente, cuando vemos que alguien nos progresa, duele el éxito del otro, avanza, es increíble. Pasa, definitivamente siempre pasa. El éxito, la envidia, el egoísmo. Si vemos que alguien progresa o alguien es rico, decimos cómo lo habrá conseguido, cómo lo habrá hecho. Hay que sospechar, ¿no? Entonces, construyó su casa de 3 pisos, con cerámica, o tiene un carro del año. ¿Qué habrá hecho? Y vuelvo a incidir en ese mismo punto. De repente es socio con el Chapo Guzmán, de repente, ¿no? Pero vuelvo a incidir en ese punto, y es algo que menciona el mismo Ludwig von Mises, que es uno de los más grandes representantes de la Escuela Austriaca de Economía, en un libro que publica en el año 40, que se llama La mentalidad anticapitalista. ¿Por qué la gente odia el mercado? ¿Por qué la gente odia el capitalismo? ¿No? Y justamente él dice, el pensamiento socialista, el pensamiento comunista de planificación de la vida de las personas es justamente una ideología que se centra en el egoísmo y el odio hacia el progreso de las otras personas, ¿no? Si vemos que alguien progresa, avanza o se destaca, siempre empezamos a cuestionar cómo lo habrá hecho, ¿no? Con quién se habrá coludido para poder hacerlo. Si esa persona es rica o se ha progresado, es porque se ha aprovechado de alguien inferior a él. Es por eso que viene esta suerte de ideología que algunos denominan como el dogma de Montaigne. El mismo Mises menciona el dogma de Montaigne. La riqueza de los ricos es a consecuencia de la pobreza de los pobres. Entonces hay que hacer algo
para que esa persona no pueda progresar. Es por eso que en la actualidad se están planteando tantas reformas, recientemente en España, con el tema de la renta básica, para intentar equiparar la diferencia entre ricos y pobres. Se está buscando pues que los ricos paguen impuestos elevados. Es decir, aquella persona que progresa o avanza, por ejemplo, pongamos un ejemplo claro, aquella persona que va en carro, se supone que porque tiene las posibilidades de movilizarse de forma más rápida, entonces lo que tenemos que hacer para equipararla con las personas que van a pie o que van arrastrándose es bajar a esa persona del carro. Y eso definitivamente tiene cualquier otra naturaleza menos una naturaleza de justicia social, como algunos denominan, ¿no? Claro, entonces, si queremos que todo el mundo avance, lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que la gente pueda hacerlo. Eso es lo que se llamaba ya la dictadura del proletariado, ¿no? Que ya son temas pues tan caducos, tan decimonónicos, sí, y arcaicos, que deberían ser ya puestos en Chile, por ejemplo, también se están planteando reformas en el gobierno de Bachelet, pues, que quieren bajar de los patines a las personas que van más rápido para equipararlos con los demás. Y ahora, ojo, siempre se habla el tema de la desigualdad. Decimos, que hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos. Pero el tema no es un problema de desigualdad. Es preferible vivir en una sociedad en la que todos seamos totalmente desiguales pero vivamos bien, a una sociedad donde todos seamos realmente iguales pero vivamos mal, como el caso de Cuba, por ejemplo, el caso de Corea del Norte. Que repartirnos nuestra pobreza. La miseria, lo cual definitivamente. Finalmente, Fernando, ya para ir redondeando este importante diálogo que hemos sostenido contigo, ¿cuál sería el mensaje que darías a los candidatos jóvenes? Que bueno, te he mencionado dos, no sé si habrá otro más por ahí, que pretenden llegar al Congreso de la República. Y bueno, en general, porque tú sabes que a través del internet no solamente nos ven en el Perú, sino en el mundo. Saludos a nuestros amigos peruanos que nos ven en otros países, Estados Unidos, en Costa Rica, en España, sobre todo en estos momentos en tiempo real. ¿Cuál sería el mensaje de parte de un profesional joven, competitivo como tú, para los candidatos jóvenes y para la juventud en general del país? Bueno, en primer lugar, el mensaje para los políticos, sean jóvenes o viejos, que nos devuelvan la fe en el mercado. Lo único que va a salvar al país es el mercado. Y el mercado por sí se caracteriza por ser libre. Necesitamos cada día menos regulaciones, reducir costos de transacción, aperturar mercados. Eso sin caer, Fernando, en lo que George Soros llama el fundamentalismo del mercado, ¿verdad? Sí, definitivamente. Es decir, los liberales no defendemos necesariamente, no defendemos el capitalismo o no defendemos al libre mercado porque consideramos que es lo más importante. Aquí definitivamente lo importante es la libertad de las personas. En virtud de esa libertad, por encima de todo, que las personas puedan celebrar transacciones libremente, de acuerdo a su antojo, que las personas puedan desenvolverse en virtud de esa acción humana, interactuar en el mercado. Que sea el dueño del subsuelo, por ejemplo. Que sea el dueño de los recursos. Yo estoy plenamente de acuerdo con ustedes. O sea, no puede ser posible que el Estado se irrogue propiedades de los cuales el único que debería tener realmente jurisdicción ahí es el dueño propietario de ese terreno o de esa casa. Es una tradición jurídica que hemos heredado pues del derecho de Indias, donde el rey era dueño de todo, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, hermano, volviendo al punto, definitivamente lo que necesitamos es que los políticos defiendan la libertad de las personas, y en virtud de esa defensa de la libertad está demostrado que lo que permite que las personas en función a esa libertad puedan mejorar su calidad de vida y puedan aspirar a conseguir su proyecto de vida es justamente el mercado, porque lo que funciona es el mercado, y el mercado solamente funciona en un sistema capitalista. Todo lo demás ha demostrado fracasar, y eso lo vemos en el caso del muro de Berlín que se tuvo que construir, lo vemos en la crisis de la Unión Soviética, lo vemos en la crisis del 2008, ¿no? Acerca de la intervención del Estado en cuanto al control de los créditos hipotecarios, en fin. Entonces el mensaje es ese justamente, que los políticos se den cuenta de que lo que funciona es el mercado y lo que tienen que hacer es una sola cosa, garantizar la libertad de las personas para que las personas libremente podamos tomar nuestras decisiones, y si nos equivocamos podamos asumir esas responsabilidades y por ende les hagamos entender que nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones sobre nuestras vidas. El Estado no lo tiene que hacer, el Estado solo tiene que garantizar esa libertad que necesitamos para poder alcanzar nuestro proyecto de vida. Perfecto. Es lo único. Una vez más, Fernando, yo te agradezco tu presencia y participación. Quiero comprometerte para que en otra jornada periodística más podamos conversar en extenso
Si tú te puedes dar cuenta y hacemos énfasis en el tema, nuestro objetivo de corto plazo aquí en Destape Net y Destape Noticias es construir ciudadanía. El tema pasa por ahí. Nosotros estamos en eso sí tercos en hacer que estos espacios de comunicación a través del internet, por ejemplo, porque este programa va a ser subido luego a la web, a las redes sociales, al YouTube, etcétera, es que esto se viralice y finalmente generemos corrientes de opinión favorable para la construcción de ciudadanos, que es lo que nos hace falta, Fernando. Sí, definitivamente te agradezco la invitación, y la idea es pues que podamos construir esa ciudadanía que tú mencionas, podamos seguir enseñando cada vez más qué es lo que realmente funciona, qué es lo que necesitamos y qué es lo que el país necesita para poder seguir creciendo. En los últimos años se ha logrado demostrar que, por ejemplo, en la década de los 90 o hasta 1990, el 60% de la población era pobre en el Perú. Sí, sí, sí. El modelo económico que se implanta, más allá de que lo haya implantado Fujimori, quien lo haya implantado porque el que tenía que ser presidente tenía que cambiar el modelo, necesariamente, cualquiera lo hubiese hecho, se logró reducir la pobreza del 60 al 20%. Entonces algo se hizo bien. El modelo sí funcionó, pero el modelo necesita ser modificado, necesita ser actualizado. Ahora, en ese sentido es importante que las personas se den cuenta que tenemos que romper esos paradigmas. Y parte importante de formar ciudadanía es romper paradigmas equivocados con los que hemos crecido. Sí. Muy bien, una vez más, Fernando, muchísimas gracias por tu participación. Y a ustedes, amigos de Destape Noticias, igual reconocidos por su gentil deferencia, permitirnos ingresar a todos los lugares donde estén, porque así están en un teléfono móvil con acceso a internet, han podido ver este programa. Muchas gracias por el día de hoy, y será el día de mañana con otro programa igual de interesante.